Dios este año nos lleva a un proceso, a un trabajo de reconstrucción. Hay muchas lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos años y yo creo que Dios por algo te tiene a ti aquí el día de hoy, porque Dios quiere usarte en este trabajo, hermano. Acuérdate, hace rato mencioné, es un trabajo en equipo y Dios quiere usarte, hermano. Jeremías 6:27 dice así la Escritura: por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. A ver, vamos a leerlo otra vez. Ayúdame a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Hoy vamos a hablar de fortalezas, torres, pero en un sentido de que Dios aquí nos dice, te he puesto. Sí, te he puesto, dice, te he puesto como fortaleza, como torre. Es bien interesante, hermano. Esto que Dios pide, hermano, no es algo a la casualidad, porque los tiempos que tú y yo estamos viviendo hoy, al igual que Jeremías cuando recibió esta palabra, hermano, son tiempos muy similares. Y hoy se requieren hombres y mujeres, sí, a ti, hermano, el mensaje es para nosotros. Dios está llamando a hombres y mujeres que se levanten como se levantó Jeremías para hacer esas fortalezas, esas torres. Vamos a ver de qué se trata esto. Es un llamado de Dios, hermano. Y yo quiero hacer una aclaración importante. Cuando Dios dice aquí que Él nos pone como fortalezas y torres, significa que hay un llamado específico para una gente o un pueblo específico, ¿sí? Y tenemos suficiente evidencia bíblica de que Dios nos está llamando a esto. Entonces, hermano, el hecho de que Dios nos diga en este tiempo, hermano, Dios nos dice esto: sean torres, van a ser fortalezas. Si te acuerdas, en las películas quizás has visto las torres, en esos castillos o en esas fortalezas, en esos muros. ¿Para qué servían las torres? Para vigilar, ¿verdad? Dios quiere, ahorita lo vamos a ver unos minutos, que tú y yo seamos vigilantes, que estemos atentos. Si tú ves el texto ahí al final dice, para que examines el camino de ellos. Este año, hermano, hablaremos mucho de muros, fortalezas, torres. Si algo se nos va a quedar grabado es eso, hermano. Pero ¿qué Dios quiere con esto? Eso es importante que tú y yo pongamos mucha atención. Si es necesario que tú y yo empecemos este año entonces, si te fijas, hasta hoy empezamos a hablar ya de fortalezas y torres, nos faltan los muros. Apenas hoy empezamos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere, hermano, si tú observas la historia en el tiempo del exilio en Babilonia, el regreso del pueblo de Israel a su tierra, las semanas pasadas vimos con qué empezaron. El libro de Esdras nos enseña. Empezaron con el templo, el lugar de la presencia de Dios, el altar. Se empieza con eso, hermano. Este año vamos a hablar mucho de eso. Hay que empezar ahí en casa, hermano, restaurando el altar de adoración y alabanza a Dios. En muchos lugares, en muchas casas se ha perdido esto, hermano. Esa reunión familiar, ahora estuvimos yendo a Hidalgo el año pasado y el hermano nos compartía los cultos familiares. Un tiempo precioso, hermano, que compartían cómo Dios está obrando en las familias. Eso necesita ser restaurado, hermano, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Si tú sigues en la historia, primero se trabajó en el templo. Siguiente paso, libro de Nehemías. ¿Qué reconstruyen? Los muros, ¿sí? Las torres, la ciudad, ¿sí? Entonces, hermano, lleva un orden las cosas. Primero hay que restaurar la alabanza, la adoración a Dios, el temor de Dios, como individuos, como familias, como iglesia. Dios nos llama a esto, hermano. Así que yo te quiero invitar esta tarde que oremos juntos, ¿te parece? Y pedimos a Dios que nos hable, que nos ministre, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojitos, hermano, hermana, y
y pidamos al Espíritu Santo nos hable. Yo creo que Dios nos va a hablar. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno para con nosotros. Tu palabra es fiel, es verdadera. Y hoy, Señor, con esa fe, esa confianza en ti, Señor, en tus palabras de vida, hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Y, Señor, oramos que toda cosa, obra que quiera confundir, que quiera distraer, en el nombre de Jesús no tiene lugar aquí. Toda obra sucia, toda obra demoníaca, en el nombre de Jesús, fuera de este lugar. Y, Señor, aquí, Señor, tu nombre será exaltado. Y aquí, Señor, tu palabra, Señor, será ministrada desde el más pequeño hasta el más grande. Y hoy en este día y cada día de nuestras vidas, toda la gloria es para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar con el contexto. Ahí en tus notas te di toda una hoja o toda una página para escribir sobre el contexto. Para poder entender, hermano, la razón de por qué Dios da este mensaje muy especial, tú y yo tenemos que entender un poquito por qué Dios les dice, los he puesto como fortaleza, los he puesto como torre. ¿Por qué Dios dice estas cosas? Vamos a ver a través del año que en otras ocasiones Dios dice, construyan las torres, construyan los muros, pero aquí no. Aquí dice, los he puesto como fortaleza, los he puesto como torre. ¿Sí? Entonces tiene algo interesante que decirnos ahí. Bueno, primero, yo quiero hablarte qué estaba pasando en el pueblo de Israel, por qué Dios les está diciendo hagan esto, o los he puesto como esto. Y en particular no se lo está diciendo a todo el pueblo, eso también hay que aclararlo. Lo está diciendo a Jeremías, un hombre que está buscando a Dios. Es mi oración, hermano, que tú y yo seamos esas torres, esas fortalezas. Que Dios te use a ti, como usó a Jeremías en su tiempo. Sí, mira, observa, lo primero que vamos a ver, ¿qué estaba pasando? Mira, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en particular, se encontraba con un corazón endurecido. Vamos a leerlo, Jeremías 5, 1 al 3. Ve el corazón, dice así Dios, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos. Buscad en sus plazas, a ver si halláis hombres, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. ¿Sí? Hasta el 3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Ese es el contexto. Así está el pueblo, hermano. ¿Cómo ves? ¿Te suena estos años? La segunda cosa, hermano, aún los líderes, aquellos que debían llevar dirección, no estaban poniendo freno, no estaban siendo gente que honraba a Dios, al contrario, estaban desenfrenados, hermano, entregados de lleno al mal. Observa 5, 4 al 5. Dice la escritura así, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y escucha, mira, dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero escucha, ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas, o sea, andaban como se les antojaba, sin freno. La tercera cosa, hermano, sus oídos se habían cerrado y no amaban la palabra de Dios. ¿Ves qué tremenda cosa, hermano? La situación, Jeremías 6:10, obsérvalo. ¿O quién hablará y amonestará para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cómo ves, hermano? Hoy esta cultura es tremenda. El otro día escuchaba a alguien que decía, vamos a hablar, vamos a platicar, pero palabra no, ya estamos cansados. ¿Cómo es eso, hermano? Hermano, la palabra de Dios es una delicia, debe ser una delicia. Si está siendo algo pesado para ti, algo difícil de aceptar, ¿sabes qué pasa? Lo más seguro es que necesitas arrepentirte, porque esa palabra te está llegando hasta que te arrepientas. ¿Sí? Así es, hermano.
La palabra penetra profundo y tú y yo tenemos que obedecerla y deleitarnos en ella, hermano. La cuarta cosa, hermano, todos estaban llenos de avaricia y de engaño. 6:13 de Jeremías. Todos llenos de avaricia, de engaño. Porque, escucha esto, mira, tremendo. Porque desde el más chico de ellos y hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo ves, hermano? ¿Te suena? Aquellos que supuestamente hacen alarde de conocer la palabra, mire cómo están viviendo. La quinta cosa que yo quiero hablarte sobre el contexto. Los sacerdotes y los profetas hablan con liviandad, dice ahí. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir del 13, la última parte. Dice así la escritura. Porque no, estoy en el capítulo 6, ¿verdad? 6:13. Dice ahí, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y escucha esto, curan la herida de mi pueblo con liviandad. O sea, hay nomás una palmeadita, échale ganas, pero no confrontan, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Mira, no tienen vergüenza. Por tanto, dice, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, dice, caerán, dice Jehová. Bueno, hermano, no sé cómo lo veas tú, pero es una situación muy fea, muy dura, muy tremenda. Yo creo que esto es suficiente, hermano. Podemos seguir, pero con esto tenemos. La situación era dura, hermano. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Se encuentra en una situación muy crítica. Y estas palabras de advertencia ya son casi las últimas, hermano. Dios buscando que este pueblo se arrepiente y sin embargo, dice ahí, no respondieron. Hermano, mira, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da mucho tiempo. Nos dice de una manera, de otra, señales, ¿sí? Aún situaciones en nuestra misma vida, aún hasta puede ser enfermedad, circunstancias en la casa, en la familia. Porque Dios quiere llamar nuestra atención, hermano. Y Dios, mira, en medio de todo esto, como dice la Escritura, Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y en medio de este corazón tan duro que tú y yo acabamos de observar, mira, Dios les sigue llamando, ¿sí? Dios les sigue invitando a que corrijan, hermano. ¿Cómo Dios les dice? Mira, yo quiero que lo observes también. ¿Cómo Dios llama a este pueblo cerrado, rebelde? 6:16 de Jeremías. Mira, Dios los invita y les dice lo siguiente. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mira, ¿qué dijeron? No andaremos. Qué tremendo, hermano, tener un corazón tan endurecido. Y hermano, estas cosas no suceden de un día para otro, hermano. Conforme tú y yo vamos descuidando la palabra de Dios, la oración, la comunión unos con los otros, ¿sí? El servicio. Si descuidamos eso, hermano, vamos a caer en situaciones como esta gente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué más hizo Dios? ¿Cómo Dios llamaba? Mira, Dios le dice, pregunten lo que otros han hecho. Pregunten por esas sendas antiguas, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? El testimonio de hombres y mujeres que dejaron huella en este lugar. Vale la pena poner atención, hermano. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Yo les compartía cuando fuimos a Hidalgo, les decía, hermanos, ¿qué hicieron? Cultos familiares, vigilias, ayunos. Excelente, no es nada difícil. ¿O si es difícil? No lo es, hermano, pero a veces lo complicamos. Es que no tengo tiempo, hermano, tengo mucho trabajo. Hermano, queremos de verdad un avivamiento, queremos cambios en nuestras familias. Mira, hay que volver a los principios.
Mira, ¿qué más hace Dios? Lo siguiente ahí en el versículo 17 dice, Dios les puso atalayas. Puse también sobre vosotros atalayas que les dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Mira, Dios puso gente que les diera mensaje, que les advirtiera. ¿Y qué dicen? No escucharemos. Es serio esto, hermano. Y sabes, otra manera, otra cosa que yo quiero mencionar aquí, ¿qué hizo Dios? Dios les hizo ver que todo lo que hacían, Él no lo recibía con agrado. Mira, observa, 6:20 dice, porque a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana, dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué esto? ¿Para qué estos sacrificios? Mira, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Observas esto, hermano? Cuando nuestro corazón está tan endurecido y rebelde y no queremos atender a la voz de Dios, mira, aún traigamos la ofrenda más grande, Dios dice, es despreciable, no lo acepto. En la Biblia tenemos suficiente evidencia sobre esto, hermano. Cómo cuando tú y yo traigamos ofrenda al Señor, aseguremos de estar bien allá, con aquel hermano, hermana, familiar, ¿sí? La Biblia de hecho dice, ¿verdad? Deja esa ofrenda ahí y ve, arréglate, reconcíliate. Ese es el Dios misericordioso, hermano, que tú y yo tenemos. Extiende su misericordia y nos dice, vuelve, arregla las cosas. Hermano, Dios es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque sabes una cosa, hermano, el enemigo viene. Y yo quiero que veas qué venía para este pueblo. Jeremías 6:22 en adelante. Así ha dicho Jehová, después de todas estas advertencias, después de todas estas llamadas de Dios que vuelvan, verifiquen sus caminos, vean las sendas antiguas, Dios les dice esto: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo, dice, brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en la ceniza. Ponte luto como hijo único o por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. Hermano, esto es muy, muy claro. La descripción gráfica aquí está súper clara. El enemigo viene a destruir por completo. Y mira la misericordia de Dios todavía, porque describe al enemigo. A ver si este pueblo al escuchar lo que viene se corrige. Pues tampoco se arrepintieron, hermano. Yo quiero que lo llevemos esto a nuestra situación actual, hermano. Dios está hablando a ti y a mí, hermano, de muchas maneras. Tú y yo haremos bien en poner atención a lo que Dios está llamando hoy, hermano. Dios nos llama a volver, a arrepentirnos, que volvamos a Él con todo nuestro corazón, porque de lo contrario, hermano, el enemigo vendrá, nos destruirá. Y si ya ha causado daño, créeme, hermano, es solo el principio. El enemigo hará todo lo posible hasta que te aparte del Señor. Si ya te está apartando hoy, mira, Él va a seguir ahí, hermano, hasta que te quite por completo. Porque Él no quiere irse solo al infierno, se quiere llevar a muchos, hermano. Que no seamos tú y yo, hermano. No podemos dar tregua, hermano. Necesitamos, mira, yo anoto aquí, ser humildes y obedecer lo que Dios hoy nos está llamando. Porque, hermano, la cosa viene dura, viene difícil. Basta con ir unos segundos, minutos a las noticias y te enteras de cada cosa, hermano. Tremendo. Dios tenga misericordia, hermano, de nuestra nación, de nuestros países vecinos. Vienen cosas difíciles, hermano.
pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuánto pueblo de Dios aquí, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y si no, hoy es el día de salvación, hoy puedes venir a Cristo. Dice Dios, te he puesto por fortaleza, te he puesto por fortaleza en mi pueblo, ¿sí? O por fortaleza te he puesto en mi pueblo. A ver, ¿por qué fortaleza? Esto es bien interesante, hermano. Vamos a empezar ahí. En tus notas observa, ¿por qué Dios dice, te he puesto por fortaleza? Mira, hermano, es bien interesante. Si tú tienes tu Biblia Reina Valera, dice fortaleza, ¿verdad? Por fortaleza te he puesto. Resulta ser que si tú observas otras versiones, vas a encontrar palabras como examinador, ensayador, probador de metales, vigía. Y dice, wow, ¿cómo está esto? ¿Por qué tanta diferencia ahí? Mira, parece ser, de acuerdo al estudio que podemos hacer en las diferentes versiones, estamos en Jeremías 6, versículo 27, ¿verdad? Sí, Jeremías 6, 27. Dice otra vez, lo voy a leer. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Mira, hermano, algunas versiones han decidido omitir palabra fortaleza o palabra torre y lo ponen junto, ¿sí? Porque parece ser, hay una relación ahí muy cercana. Por ejemplo, traducción lenguaje actual dice, escucha, yo te he puesto entre mi pueblo para que vigiles su conducta. En resumen, ¿sí? Entonces, tanto la fortaleza como la torre servían para esto, para vigilar, estar atentos. Sin embargo, hay una razón. ¿Por qué está la palabra fortaleza ahí, hermano? Yo me puse a investigar y revisé el texto en el hebreo y sí está la palabra fortaleza y sí está la palabra torre, están las dos. Vamos a pensar, ¿qué eran las fortalezas en el tiempo antiguo, hermano? Las fortalezas, yo aquí tengo una descripción, eran estructuras amuralladas que se construían para defensa contra el ejército enemigo, ¿sí? Cuando pensamos en las fortalezas, ¿qué viene a nuestra mente? Un lugar seguro, un lugar estable, un lugar de fuerza, un lugar de provisión, entre otros atributos. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, te he puesto por fortaleza, ¿qué le estará diciendo Dios aquí? Dios le está diciendo en unas palabras, hermano, le está diciendo, te he puesto por ejemplo de firmeza, te he puesto por ejemplo de alguien estable, te he puesto por ejemplo de alguien que es fiel a Dios. ¿Sí? Si tú y yo vemos el resto del texto, nos damos cuenta que esto tiene sentido, porque Dios está llamando a un hombre a que sea portavoz de su palabra en medio de un pueblo corrompido. Ya viste cómo estaba el pueblo. Entonces, cuando Dios le dice, te he puesto como fortaleza, es para que la gente vea quién de verdad está buscando a Dios. Eso quiere Dios para ti, para mí, hermano. Ponernos como fortaleza ahí donde vives, ahí donde te desenvuelves, que vean qué significa ser cristiano. Hoy es muy triste, hermano, tú dices, soy cristiano y bueno, muchos, a mí me pasaba en mi trabajo, sí, yo conozco a un hombre, una mujer cristiano y ellos van a las fiestas, ellos toman y ellos hacen y deshacen. Y no, hermano, tremendo. Entonces yo mejor decía, mira, pues no sé si sean cristianos, no los conozco, ¿sí? Pero en aquel tiempo yo más joven, les decía, pues ahí en mi iglesia no hacemos eso, ¿sí? No vivimos así. Entonces, ¿sabe de qué cristianos sean? Creo que ya después entiendo o entendemos mejor, hermano, ¿por qué? Porque el mundo nos ve así, hermano, muchas veces cuando nos decimos o nos llamamos cristianos donde nos movemos. Por ese mal testimonio que se ha dado, hermano. Qué importante, hermano, que tú y yo entendamos o atendamos al llamado de Dios de ser estas fortalezas, que la gente vea qué significa estar
firme en la roca que es Cristo. ¿Qué significa estar de verdad llevando una vida que agrada a Dios, hermano? Para ayudarte a comprender un poquito más esto, hermano, yo quisiera invitarte a ver un par de hombres en la Biblia, 2 ministros, ¿sí? El primero es Jeremías, ya estamos hablando de Jeremías, así que te invito, vea a Jeremías capítulo 1, versículo 17 al 19. Jeremías 1, 17 al 19. Para que veas qué significa esto, ¿verdad? Estamos tratando de explicar qué significa que Dios ha puesto a alguien como fortaleza, ¿sí? Jeremías 1, 17 al 19 dice así: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, escucha esto, he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y mira, este texto nos gusta a muchos, ¿verdad? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo he escuchado gente que usa esta promesa muy al aire, hermano. Yo quiero invitarte que veamos lo que dice antes. Dios le está dando esta promesa a alguien que va a estar puesto como ciudad fortificada. O sea, alguien que está bien en serio con Dios. Entonces no demos este texto a la ligera, hermano. Si ves que esta persona se está metiendo en serio con Dios, que está siendo esa fortaleza, ok, pelearán contra ti y no te vencerán, ¿sí? Pero si es alguien que anda a medias, ese texto no es para él, para ella. Y no lo des, hermano, porque eso no es palabra de Dios para esa persona. Aunque digas que la Biblia dice, ¿no? Porque hay que ver el contexto. ¿Qué viene antes, verdad? ¿A quién Dios le está dando esta palabra? ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? Dios llamó a Jeremías con este llamado especial, lo llamó para una tarea, vaya, difícil. Imagínate esto, hermano. Dios le dice a Jeremías: mira, yo te he puesto, gloria a Dios, fortaleza, ciudad fortificada. Excelente, gloria a Dios. Pero Dios también le dice: vas a experimentar rechazo, maltrato, y tú ves la historia, hasta prisión. Pero Dios lo puso con fortaleza, de tal manera que vino el ejército enemigo, y tú conoces la historia, Dios lo guardó. Hubo un trato especial para Jeremías. Dios guarda de sus siervos, hermano. Es interesante que no fue Jeremías el que se puso, hermano, fue Dios quien lo puso. Y fue Dios quien lo pone como fortaleza. Así que el mensaje de hoy es que Dios nos pone, no nos ponemos, ¿sí? Dios te dice, hermano, yo te he puesto como fortaleza, hermano. Dios quiere, hermano, y está dispuesto, hermano, a ponerte a ti así en tu hogar, en tu colonia, donde estás. El ser puesto como fortaleza, hermano, tendría muchas funciones. De acuerdo a este contexto, vemos las Biblias cómo lo tradujeron, ¿verdad? Se trata de que ser puesto como fortaleza iban a ser gente que iba a Dios usar para probar al pueblo, para examinar los caminos del pueblo, para ver la calidad de cómo estaban viviendo. Hermano, la fuerza o la firmeza de Jeremías, o el ser fortaleza, probaría a este pueblo que se había apartado, demostraría quién de verdad honraba a Dios y quién no. Hoy en día, hermano, como lo decía hace rato, nuestra sociedad, hermano, nuestro amado Guadalajara, necesita conocer qué significa ser cristiano, qué significa amar a Dios. La gente necesita saberlo, hermano, porque no lo están viendo. No estamos dando buen testimonio como iglesia, hermano. Y hoy Dios nos llama: mira, yo te he puesto. Y si Dios nos pone, hermano, hay que poner atención. ¿Qué instrucciones nos da cuando Él nos pone? A Jeremías le dice: vas a ser ciudad fortificada y bueno, pelearán contra ti, no te vencerán. Y Dios empieza a darle instrucciones: vas a decir esto, vas a hacer esto. Y bueno, Él está obedeciendo. ¿Y sabes qué? Dios cumple su parte.
lo puso firme, lo guardó hasta el final. Hermano, otro ministerio que quisiera yo veamos es el ministerio de Ezequiel. Ezequiel vivió en otro tiempo. A él le tocó estar ya en el cautiverio. Según la historia se dice que Ezequiel era un hombre muy capacitado, muy sabio. De hecho era parte del sacerdocio. Y Dios usó a este hombre de una manera muy especial, y yo quiero que observes también cómo Dios le llama a él. 3, 4 al 9 de Ezequiel. Dice la escritura así: luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tú y yo decíamos, está sencillo el asunto ahí, gente de su mismo pueblo. No a muchos pueblos que habla profunda, de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Pero escucha esto: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro, ahora Dios le está hablando a Ezequiel, he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Imagínate, hermano, un llamado de Dios así. Vas a hablar lo que yo te digo, pero no te van a hacer caso. Y tú y yo diríamos, entonces, ¿para qué voy? Bueno, hermano, Dios extiende su gracia, extiende su misericordia, sigue amando a su pueblo. Él no quiere que perezcan y sigue enviando hombres y mujeres a hablar la verdad de Dios. Y Dios quiere que tú y yo seamos eso, hermano, que hablemos la verdad. Ahora Ezequiel también será usado por Dios para dar mensajes específicos. Y Dios le dice aquí: yo te he hecho, yo te he puesto, en otras palabras, dice, rostro fuerte contra esta gente. Dice ahí una palabra o frase, dice, como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. El pedernal era una piedra durísima, hermano. Una roca, suele pensarse que era una especie de cuarzo o una piedra similar, pero una piedra muy dura. Hermano, un rostro de pedernal describiría la determinación de un siervo de Dios, ¿sí? Un rostro de pedernal nos habla de alguien que está decidido, que nada lo mueve. Eso quiere Dios que tú y yo seamos, hermano. Hermanos, se requiere de un llamado a Dios para esto, porque de verdad hablarle a un pueblo rebelde, incrédulo, la verdad que es muy difícil si lo hacemos en nuestras fuerzas. Hermano, ¿qué de nosotros en esta historia? ¿Qué de nosotros? Yo ya he hablado mucho de cómo esto también puede aplicar a ti y a mí. Pero mira, yo quiero decirte una cosa. La firmeza de alguien no consiste en los años que tengas como cristiano o el ministerio que tengas. Nuestra firmeza, ¿sabes en qué está? En nuestra pureza y calidad de relación con Cristo. Dime qué tan cerca estás de Cristo y te diré qué tan fuerte estás. Dios, hermano, a ti y a mí nos ha puesto como fortalezas para que nuestra firmeza muestre la falsedad de otros, la rebeldía de otros sea descubierta. Dios nos ha puesto como fortaleza para tener esta determinación, hermano, para que tú y yo podamos permanecer aún y a pesar de la oposición que recibamos por esto. El ser fortaleza, o como otras lecciones lo dicen, probador, examinador, hermano, no va a ser amigable. La gente no te va a querer, hermano. Te lo anticipo. La Biblia nos lo anticipa. Si tú y yo pensamos en los metales que son probados, ¿qué tiene que pasar? Los meten a
a temperaturas muy altas para que la escoria o la cosa impura salga a relucir y se pueda retirar. Así que, hermanos, ser puestos como fortaleza representa que no te van a querer. ¿Y sabes por qué no nos van a querer? Porque hablamos la verdad. Hoy el mundo vive de apariencias, hermano. Tú y yo, hermano, tenemos la verdad y tenemos que proclamarla sin temor, hermano. Y por algo Dios nos dice en este tiempo, hermano, un tiempo en el cual, al igual que con Jeremías, hay gente que se dice ser siervo de Dios y no está hablando palabra de Dios. Y Dios nos pone a ti, a mí, hermano, y nos llama. De nosotros depende si atendemos a ser fortalezas, a ser gente que demuestra cómo es vivir para Dios, cómo es vivir en Cristo. Sí, amén. Por torre, vamos a esta última parte. Dios nos está llamando y nos pone por torres. La torre creo que nos va a ser más fácil entender el significado, porque ya lo decíamos hace rato, las torres se colocaban para observar, ¿verdad? Tener un buen ángulo de visión. La Biblia de las Américas dice, te he puesto como observador. El Tanaj, en su edición en español, la edición Katz, el Tanaj es el Antiguo Testamento en el hebreo, hermano, así le llaman ellos, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento que tenemos tú y yo. Pero en este dice así, te he puesto como torre de observación, ¿sí? Sencillo, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice, te he puesto como atalaya. Yo creo que ya nos queda claro. El diccionario bíblico dice, la torre era un edificio alto, construido para que los guardias pudieran vigilar las pasturas o los viñedos o las ciudades. Las torres podían ser estructuras pequeñas, en cuanto a habitación, pero eran verdaderas fortalezas. Las torres de vigilancia eran ubicadas en lugares altos o elevados, construidos con la suficiente altura como para permitir que una persona pudiera ver a distancia. Eso eran las torres, hermano. ¿Y por qué Dios nos dice, te he puesto como torre? Mira, observa ahí cercano al texto, voy a leerlo otra vez. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Y lo siguiente dice, conocerás. Y después dice, y examinarás el camino de ellos. Hermano, el hecho de que Dios nos dice hoy que nos pone por torre como fortaleza, como ya hemos visto, implica que vamos a estar observando, que tendremos la visión suficiente para conocer la conducta o la manera de vivir de otros. Aquí en particular a Jeremías, Dios lo puso como torre para que estuviera observando cómo se portaba el pueblo, qué hacía el pueblo, cuál era su conducta. El ministerio de Jeremías, hermano, incluía conocer la conducta, el estilo de vida de sus compatriotas. Y al mismo tiempo, hermano, él observaba como torre, pero al mismo tiempo fungía como esa fortaleza que evidenciaba qué significa ser fiel verdaderamente a Dios. Entonces lo que Dios le está encomendando a Jeremías es que vigile, que observe y que también dé llamadas de alerta, de advertencia, porque el peligro viene, el enemigo viene. Dice ahí la Escritura, examinarás el camino de ellos. Jeremías probaría la firmeza, la fidelidad de este pueblo, hermano. Si tú y yo vemos el contexto próximo, o sea, versículo 28 al 30, observa, medita esto. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Observas, hermano? Por eso Dios está poniendo a este hombre ahí para que examine, para que sea ejemplo.
En otras partes del libro de Jeremías, el Señor es quien está probando. ¿Sí? Si tú te fijas, hay un texto ahí, Jeremías 17:10. Observa esto, lo voy a leer. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Normalmente en los textos ahí en Jeremías y en la mayoría de la Biblia encontramos que Dios es quien examina los corazones, ¿verdad? Pues ahora Dios le está pidiendo a Jeremías, tú vas a examinar. En otras palabras, Dios está diciendo, tú vas a ser alguien que yo voy a usar para examinar a esta gente, para probar. Qué ministerio, hermano, de verdad. Esto no es cualquier cosa, se necesita de verdad estar conectado a Dios para ser alguien que examina, ¿sí? Porque de lo contrario va a suceder como muchos hoy en día que están creando pues redes sociales, canales aquí y allá, como examinadores supuestamente, ¿verdad? Pero al final, hermano, puro chisme, pura calumnia, y bueno, tú lo has visto, para nada edifica eso. ¿Sabes lo que hace eso? Nos hace perder el tiempo. Yo dejé de ver videos de ciertos hermanos que al principio me gustaba sus enseñanzas y empezaron a ver que el chisme, que la crítica les daba vistas, se fueron para arriba en sus canales y dije, bueno, esto ya no sirve, vámonos. Hay que tener cuidado, hermano, ¿qué estamos viendo? No de balde, hermano, se dice que Jeremías fue un profeta llorón, ¿verdad? Se ha dicho esto de Jeremías, porque sufrió mucho desprecio, calamidad. Su ministerio fue un ministerio de mucha confrontación, hermano. Y lo más triste es que el pueblo de Judá no atendió, no obedecieron. ¿No se acuerda aquella vez que vienen y le dicen, a ver Jeremías, dinos, ¿qué dice Dios? Jeremías les da el mensaje y al final dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Entonces, ¿para qué vinieron? ¿Verdad? Hermano, ¿qué de nosotros? ¿Por qué Dios dice aquí, te he puesto por torre? Si pensamos, yo te trato de dar un contexto para que lleguemos al por qué nosotros, ¿sale? Y ya llegamos a esa parte. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros por qué torres? Yo he hablado mucho ya, pero mira, si vemos el significado en las torres, Dios nos pone como vigilantes, tanto para observar como para examinar. En Ezequiel, hermano, en Ezequiel dice, Dios habla y le dice al pueblo que esté atento para dar el mensaje al pueblo. Mira, Ezequiel 3:17, obsérvalo. Ezequiel 3:17, mira, pon atención. ¿Qué dice la escritura? Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Observas esto, hermano? Cuando Dios le dice a Ezequiel, tú vas a ser como atalaya, es porque Él está observando lo que la gente está haciendo y entonces Él va a saber a quién darle el mensaje. Bueno, hermano, las torres necesitan firmeza en sus materiales. Así que tú y yo también necesitamos estar bien firmes, fundados en la roca que es Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y me pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La advertencia también es para nosotros, los que Dios nos está poniendo como torres. Cuidado, hermano, de caer en el extremo, ¿sí? Como decía al principio con los consejos de ayuno y oración, cuidado de dejar de leer la palabra de Dios, de orar, de buscar la presencia de Dios, de servir, de estar en comunión con nuestros hermanos. Cuidado con eso, hermano. Porque puede pasar como esto que dice Pablo, podremos venir a ser eliminados después de haber sido torres, fortalezas y todo esto que estamos viendo hoy. Yo quiero terminar, hermano. La condición del pueblo de Judá no es nada diferente a nuestros tiempos, hermano. Hoy hay mucho engaño, hermanos. Hay una corriente, o se le nombra de esta manera,
le llaman el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Es aquel o esta corriente que, como todos lo dicen, es verdad, y eso creo, ¿sí? Es que, hermano, eso todos lo han dicho y pues, oye, hermano, ¿pero qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Nada, pero todos lo dicen, entonces también lo hacemos. Este es el pluralismo, hermano, ¿sí? Que creen lo que la mayoría dice. Lo que la mayoría está haciendo, eso hacemos. Eso, hermano, está afectando tanto a la iglesia, está engañando tanto a la iglesia. Todas esas doctrinas de autosatisfacción, de autoayuda, la solución está en ti. No, hermano, la solución no está en mí ni en ti, está en Cristo. Sí, hermano, eso debemos entenderlo. Nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos de un Salvador, de un Redentor. Ese es Jesucristo. Y vengamos a Él. Él es fuente de vida, hermano. En Él está la respuesta, hermano. Sea cual sea la respuesta que estés buscando, amigo, amiga, en Cristo. En Cristo está la respuesta. Ser fortalezas y torres requiere de firmeza, dependencia total de Dios, estar fundados en la roca, permaneciendo en Cristo, en su palabra. Se trata de ser guiados por el Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Recordemos otra vez, hermanos, ser torre, ser firme como cristiano no depende de los años, hermano, no depende del ministerio que podamos tener, depende de nuestra relación con Cristo. El ministerio de Jeremías no fue un ministerio muy querido o apreciado, hermano. Tampoco será el nuestro. Cuando tú y yo nos dediquemos a hablar la palabra de Dios, no nos van a querer. Porque esa palabra de Dios incomoda, hermano. ¿Sí? Esa palabra de Dios incomoda a la gente, a aquellos que están viviendo en rebeldía, a aquellos que están en desobediencia. Porque si tú y yo hablamos la palabra de Dios, ¿sabes qué estamos hablando? Lo que dice la Escritura, la espada de dos filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Contra ella no pueden, hermano. La pregunta para ti y para mí es, ¿estamos dispuestos a hablar la palabra de Dios con firmeza y fidelidad? Dios nos llama, hermano, hoy a ser fortalezas y torres. Él nos ha puesto para que probemos. A veces ni siquiera tendrás que hablar. Tu misma vida, tu testimonio dirá, esto significa de verdad servir al Dios verdadero. ¿Sí? Ser torre, ser fortaleza, hermano, significa, como dijo ahí Pablo a los tesalonicenses, retener lo bueno, abstenernos de todo mal. Si hoy la palabra de Dios ha tocado profundo tu corazón, hermano, amigo, amiga, no te resistas. Al igual que el pueblo de Israel, ¿sabes una cosa? El juicio viene pronto. Cristo viene pronto. Lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor nos deja evidencia de que esto ya se acerca más. Si Pablo, cuando estaba Pablo, hermano, hace casi 2000 años, él ya lo veía cerca, ¿qué más cerca estaremos tú y yo 2000 años después? Mucho más cerca que Pablo, hermano. Así que, hermano, Cristo viene pronto y si no estamos preparados, pasaremos una eternidad en el infierno sin más oportunidad. Ahí ya no va a haber oportunidad, por más que griten, lloren, ya no habrá oportunidad para todos aquellos que no decidieron seguir a Cristo de verdad. Hoy el llamado de Dios para ti, para mí, está vigente, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te parece si lo hacemos? Hoy el llamado es para ti, para mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos, hermano. Padre, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, poderosa, inquebrantable. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra ministra de manera directa, profunda en nuestros corazones, Dios. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos has dado un ministerio de restauración, reconstrucción
Y cómo en medio de este trabajo que estamos a punto de emprender o que ya hay ciertos esfuerzos, Dios, tú nos dices, les he puesto como torre, como fortaleza, Señor, porque tú estás buscando hombres y mujeres que te busquen de verdad. Gracias, Dios, por considerarnos. Hoy damos gracias, Jesús, por concedernos ser tus discípulos y servir para tu gloria. Y hermano, hermana, amigo, amiga, yo quiero invitarte esta mañana, el llamado de Dios para volver, para acercarnos de verdad con todo el corazón a Él, está vigente. Hoy aún hay oportunidad, hermano, hermana, amigo, amiga. Si hemos sido desobedientes, rebeldes, no seamos como este pueblo, que tantas advertencias tuvieron y ni así respondieron. El juicio vino. Por la gracia de Dios fueron restaurados, pero sufrieron las consecuencias. Y te podrás dar cuenta en la historia que continúa, no fueron sinceros. Al final ese templo tan hermoso fue destruido otra vez, porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Este pueblo se alejó, hermano. Tú y yo debemos ser muy agradecidos por lo que Jesucristo hizo en ti y en mí. Siendo gentiles, no lo merecíamos. Cristo Jesús murió para salvación de ti y de mí, que estábamos fuera del pacto. Y hoy te invito, si sientes que tu vida está en caos, o sientes que no encuentras esa respuesta, hoy lo has escuchado, Cristo es la respuesta. Y lo que tú y yo debemos hacer hoy es rendirnos a Él, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, pedir la misericordia de Dios. Y siguiente, poner nuestra fe en Jesucristo, porque Él sí puede salvarte, Él sí puede darte la respuesta, Él sí, Jesucristo sí. Y en Él, amigo, amiga, puedes estar firme como esa roca inconmovible que vienen vientos, vienen dificultades y no se mueve. Tú puedes ser así como esa casa construida sobre la roca, con una esperanza viva. Pero no solo una esperanza, un ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo, a Él seguimos. Yo te invito, por eso nos llaman cristianos. Ven a Jesús. Hermano, hermana, este mensaje es para ti también. Cada día tenemos que recordarnos el Evangelio. Yo te invito, lo hagamos juntos hoy y digamos con todo nuestro corazón: Padre, perdónanos. Hemos fallado, hemos sido rebeldes, hemos ofendido tu nombre, hemos descuidado nuestra relación contigo, Jesucristo. Y hoy reconocemos que sin ti no podemos, que todo se desmorona cuando nos alejamos de ti. Hoy te pedimos perdón, arrepentidos, y hoy miramos a Cristo, nuestra esperanza de salvación, de vida. Hoy miramos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermano, hermana, amigo, amiga, dile a Jesús: Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Hoy creo en ti. Me comprometo, nos comprometemos juntos, Señor, a vivir para tu gloria, a ser diligentes y obedientes a este llamado que das hoy y a proclamar a Jesucristo limpiamente, sin corromper el mensaje, y que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.